Estás en Café Pastoral 1370 AM. Muy buenos días a toda la amable audiencia. Ya estamos en su programa Café Pastoral. Y como siempre, gracias a Dios, hoy es jueves. Hoy es jueves, el cual ya estamos aquí listos, preparados en la mesa de trabajo para traer un tema muy hermoso, muy especial. Pero como siempre, queremos saludar a toda esa amable audiencia que están ahí pendiente cada día, cada mañana, para escuchar el programa Café Pastoral. Un saludo muy especial. Sabemos que usted está atento y pendiente a través de las ondas radiales, a través de las imágenes televisivas y también de las redes sociales. Ahí usted también está recibiendo la palabra del Señor. Un saludo muy especial en las clínicas, en los hospitales, en las cárceles, en los talleres de zapatería, taller de confección, en fin, donde se elabora. La ama de casa también, que están ahí pendientes escuchando el programa. De igual manera, el taxista, el que va en el carro, el campesino que labra la tierra, en fin, donde lleguen estas imágenes televisivas o las ondas radiales, un Dios te bendiga, un Dios te guarde. Hoy es un día muy especial y como siempre queremos darle gracias a Dios porque dice las Escrituras que cada día, cada mañana, la misericordia de Dios son nuevas. ¿Y qué significa? Que tú y yo estamos hoy estrenando misericordia. En esta mañana en la mesa de trabajo nos acompaña el pastor Leonardo Guerrero. Pastor Leonardo Guerrero, pastor de Aeropuerto. Muy buenos días, pastor Leonardo. Muy buenos días, pastor Miguel. Una alegría acompañarlos a este equipo de trabajo y a la ciudad. Y donde nos escuchan a través de las redes, un programa tan especial, Café Pastoral, donde sabemos que la palabra de Dios nos bendice, nos levanta, nos proyecta cada día a vivir un tiempo de bendición en Cristo Jesús. Así es, pastor Leonardo. Gracias a Dios, hoy podemos estar en la mesa de trabajo para compartir un tema muy hermoso en la mañana de hoy, pero también queremos escuchar el trabajo que usted hace para que los oyentes sepan quién es el pastor Leonardo Guerrero y dónde el Señor lo ha colocado para pastorear en este tiempo. Bueno, pastor Miguel, estamos en la comuna número 6, pues con todo el respeto de esta hermosa ciudad, yo digo que Dios me colocó en la mejor comuna, aunque todas son maravillosas, la gente linda de la ciudad de Cúcuta. Bueno, soy una persona que sirvo a Dios allí en el barrio Aeropuerto y en todo lo que ese sector tan grande que hay donde estamos compartiendo la palabra, enseñando, y las unidades de evangelismo que son bastantes en varios barrios. ¿Son cuántos, pastor? Ahora mismo son 9 unidades wow. de evangelismo, más la iglesia central ahí en el aeropuerto. Un trabajo muy bonito que se ha hecho allí y la iglesia avanza y allá estamos para servir a toda la comunidad. Qué bonito, qué trabajo extenso, grande. Estábamos hablando fuera de cámara sobre el trabajo que usted hace ahí en el aeropuerto y todas las unidades de evangelismo. Así que un saludo a todos los habitantes del sector para que se congreguen en cada una de las iglesias. Sí, pues les envío un saludo a todos los habitantes de esta linda Comuna 6, gente maravillosa, gente emprendedora y mucha gente que ama a Dios. Les invito para que nos acompañen, estamos prácticamente todas las semanas en reuniones, en actividades, principalmente los domingos, en nuestras 4 reuniones, 2 mañanas de bendición a las 7 de la mañana y a las 10 de la mañana y 2 tardes de bendición o cruzada de fe esperanza a las 4 de la tarde y a las 6:30. Así es, mi querido amigo, mi querido oyente, recuerde que nuestro programa Café Pastoral está direccionado por nuestro pastor Fausto Jiménez, que es el pastor supervisor de la zona 2, el cual está conformado por la iglesia de Tucunaré, Atalaya Primera Etapa, Doña Nidia, Aeropuerto, Nuevo Horizonte, Belén y Belén de Umbría. Somos un equipo de trabajo y estamos haciendo y extendiendo la obra de Dios aquí en esta hermosa ciudad de Cúcuta, ciudad de esperanza, la cual amamos mucho y por eso estamos sirviendo. En esta mañana, pastor Leonardo, vamos a traer el tema y el tema que vamos a desarrollar es códigos bíblicos que abren los cielos. Amén. Un tema muy importante, creo que a todos nos compete, ¿cierto? Que Dios abra los cielos. Creo que es el tiempo de Dios
para que los cielos se abran en todos los aspectos de nuestras vidas, en la familia, en el hogar, en la economía, en el ministerio, en la profesión. Creo que de alguna manera todos somos afectados para entender que si Dios abre los cielos, lo imposible se hará posible en el nombre de Jesús. Amén. Así, entonces, en esta mañana, mi querido amigo, mi querido oyente, los oyentes que están aquí pendientes, hoy como pastores les vamos a enseñar la palabra, vamos a darle unos principios bíblicos para que usted y yo podamos caminar con los cielos abiertos. Y cuando hablamos con los cielos abiertos, estamos hablando es esa comunión con Dios, esa oración que llega, esa ayuda, como dijo el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos. Entonces vamos a darle ahorita estos principios, estos códigos para que usted pueda ser bendecido plenamente. Así es, Pastor Miguel, y quiero que vamos a soltar una palabra del Señor que sabemos que como siempre su palabra va para abrir un nuevo tiempo, para abrir puertas cerradas y bien cerradas. Y creemos que ya en este cierre del mes de febrero, creemos que Dios va a preparar un tiempo de cosas grandes, de cosas nuevas para su pueblo, para sus hijos. Así que les animamos esta mañana para que podamos preparar el corazón para lo que Dios va a hacer en este tiempo que está por venir. Ok, creo que el texto base para hablar sobre el tema es Primera de Reyes, capítulo 18, del 41 al 46. Así es. ¿Lo leemos? Sí, señor. Vamos a tomar la palabra esta mañana del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y en la unción del Espíritu Santo. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Ok, ahí estamos viendo la lectura, la palabra de Dios. Vemos cómo un hombre ora, ¿verdad? Y cómo tiene respuesta de Dios para su vida. Así que vamos a ir desarrollando el tema en esta mañana en la mesa de trabajo para que todos los oyentes y televidentes puedan tener ese código bíblico que abre los cielos. Así es, Pastor Miguel y toda la audiencia que nos está viendo. Algunas veces atravesamos tiempos difíciles, ¿cierto? Donde los cielos se cierran. Emprendemos proyectos, estudiamos una carrera, formamos una familia, trabajamos en un ministerio y sentimos que las cosas no funcionan, ¿cierto? Que no avanzan, como que todo está estancado, como que las cosas no fluyen. Y es cuando quizás vemos que lo que proyectamos y planeamos, y de hecho estamos mirando que el año hasta ahora está comenzando, ¿cierto? Estamos ya, por la bendición de Dios, cerrando prácticamente el segundo mes del año y a veces como que todo está quieto. Ya tú no dices, pero ¿qué pasa? Que la cosa no avanza. Se complica muchas veces la situación en el hogar, con los hijos, con la familia, la economía. Es decir, todo ese proceso de vida nuestra se afecta. Y quizás esto, uno se pregunta, ¿qué pasa? Pero siempre lo que a mí me impacta es poder comprender que en la palabra de Dios, Pastor Miguel, siempre encontraremos los códigos que ellos nos permiten accesar a lo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Y es lo que vamos a tratar hoy en esta palabra, cómo nosotros, cuando estamos frente a una situación como esta, porque a veces nos desesperamos, perdemos el objetivo, perdemos la perspectiva. ¿Y qué pasa muchas veces? Que entonces nosotros decimos, ¿qué hacemos? Y ahí es donde muchas veces las personas se equivocan, porque en un momento crucial de su vida, en vez de
caminar bajo esos códigos de Dios que le permiten ver lo sobrenatural en medio de las dificultades, ahí es donde mucha gente se equivoca, ¿cierto? Y en vez de haber tomado la decisión correcta, tomó hacia la dirección equivocada y la cosa se complica mucho más. Y es lo que queremos hoy por la palabra, con base en esta escritura, poder soltar. Yo creo en lo que Dios hará en Cúcuta, en Colombia, en la frontera, en Venezuela. Creemos que Dios ha preparado un tiempo para que veamos grandes cosas de parte de Dios. Así es. Entonces, mi querido amigo, mi querido oyente, usted esté ahí atento, no se vaya a mover, porque vamos a enseñar a través de las Escrituras cómo a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de los códigos bíblicos, se van a abrir los cielos sobre tu vida, los cielos sobre tu casa. Vamos a ver respuesta de Dios de una manera sobrenatural. Así que no se mueva, ya regresamos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Avanzamos en esta preciosa mañana que el Señor nos ha regalado. Estamos aquí ya en la mesa de trabajo con nuestro pastor Leonardo Guerrero, pastor del aeropuerto, el cual nos acompaña para desarrollar un tema muy hermoso que se llama Códigos Bíblicos que abren los cielos. Así que, pastor, vamos a enseñarle, a explicar la palabra a los oyentes para que sean de gran bendición para su vida. Así es, Pastor Miguel. Estamos hablando de cómo nosotros podemos abrir los cielos cerrados. Cuando las cosas no están funcionando, cuando hemos trabajado, nos hemos esforzado, hemos nosotros proyectado cosas, ¿cierto? Hemos planificado y hemos hecho una lectura bien interesante porque nos habla de Elías y lo especial de esto es que la nación en aquel tiempo llevaba un tiempo de sequía. Ahora, uno puede notar que la sequía no era ni un mes, ni 2 meses, ni 3 meses, porque yo no sé a cuánto les soporta la economía 2 meses, 3 meses sin producir, sin trabajar, sin que un negocio funcione, sin que su profesión esté produciendo. No sé si aguante 3 meses, 6 meses, o sea, no sé cuánto pueda soportar porque eso es un tema personal, pero lo curioso del tema es que en el caso de la nación de Israel llevaban 3 años y 6 meses, pastor. O sea, uno a veces dice, si uno en 3, 4, 5, 6 meses, ¿cuánto se descapitalizan hasta en un tiempo tan corto, cierto? Entonces uno observa cómo estaban los cielos cerrados sobre esta nación. Era la realidad que ellos estaban viviendo. Ahora, ¿qué pasa? Que las consecuencias más comunes de una sequía incluyen disminución de la producción, de la capacidad, la carga del ganado, deshidratación, enfermedades, o sea, tantas situaciones que se dan en este aspecto. Pero entonces, ¿cuál es el primer código que yo rescato de la palabra de Dios ante una sequía tan prolongada de tanto tiempo? El primer código se llama: desafía tu realidad con la palabra de Dios. Y no estamos diciendo que nos conozcamos, Pastor Miguel, porque a veces uno puede decir, no, haga cuenta que nada está pasando. No. Por eso el código es: desafía tu realidad. Es decir, yo debo estar consciente de mi realidad, lo que estoy viviendo, lo que estoy atravesando, lo que estoy pasando, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Elías desafió la realidad que estaba viviendo. ¿Cómo la desafió Elías? Elías dijo: porque una lluvia grande se oye. Entonces, yo me imagino que no estaban sonando truenos, yo me imagino que el cielo no se oscureció porque había sequía. Pero este hombre, y Dios nos llama a nosotros, igualmente en este tiempo, a desafiar la realidad con la palabra de Dios. Tremendo, ¿no? Eso es una enseñanza muy importante porque lo que usted decía, pastor, la nación 3 años y medio, 6 meses. Ahora, habrá gente que también está pasando sequías. Claro. Sequía económica, sequía espiritual, sequía matrimonial, en fin, cualquier área. Pero lo bueno es que este código es que este hombre de fe desafió. Y ahí donde entendemos que nosotros podemos cambiar pronósticos negativos. ¿Y cómo lo hizo Elías? Primero, lo que usted acaba de decir, él profetizó.
porque él no veía la nube, pero él declaró la palabra, profetizó, y de esa manera es que podemos cambiar nuestras realidades. Por ejemplo, una verdad de Dios cambia nuestra realidad. Amén. Amén. Por eso es tan importante y en ese aspecto me gusta lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Y si me lo permite, yo quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera: pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Es una cosa cuando uno declara una expresión humana o cuando uno declara la palabra de Dios. Y en este aspecto, Dios nos dejó su palabra. ¿Qué se iba a imaginar Elías? Que su expresión de fe ante la circunstancia que estaba viviendo se convertiría en una palabra de Dios. Entonces, Elías, ante la situación que vive la nación, ¿qué está haciendo Elías? Soltando una palabra, y a mí me gusta eso porque somos de un ministerio de fe, ¿cierto? Hemos sido sacados de una cantera de fe, que es nuestro pastor y misionero José Satiro Santo, que nos ha enseñado a caminar por fe y dejar que Dios nos sorprenda. Amén, así es. Entonces, en esta mañana, mi querido amigo, mi querido oyente, usted que está en el programa, que está ahí atento, aquí está recibiendo usted una palabra para poder cambiar la realidad. Recuerde que la palabra de Dios cambia pronósticos negativos, cambia la realidad. Es la palabra de Dios. La nación estaba pasando una sequía, pero este hombre declaró una palabra, profetizó una palabra que dio un resultado de gran bendición. Pastor Leonardo, en el avance del tema, vemos a este hombre de fe cómo suelta una palabra y cómo clama delante de Dios. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Siempre estaremos nosotros expuestos a situaciones de puertas cerradas, donde tocamos, no pasa nada, presentamos proyectos de negocios, o sea, nos movemos de mil maneras, y lo que tú decías ahora, pues aún eso estar afectando aún la familia, ¿cierto? Porque la sequía no solamente se experimenta en el tema económico, también puede ser en el tema de hogar, de familia, ¿cierto? En el tema aún ministerial muchas veces. Pero este hombre hace algo que, es decir, Dios me está diciendo por su palabra que cuando todo esté cerrado, cuando las cosas no estén funcionando, me atreva a desafiar la realidad que estoy viviendo con una palabra de Dios. Entonces yo me pregunto, ¿de qué manera nosotros le podemos hablar a nuestra realidad por la palabra de Dios? Por ejemplo, muchas veces experimentamos escasez, ¿cierto? La economía no alcanza, los recursos no alcanzan. Entonces, ¿qué palabra yo puedo soltar en un momento como esto? Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así es, mi querido oyente, ahí está la palabra para que cambiemos nuestra realidad cuando soltamos la palabra, profetizamos la palabra de Dios, y recuerda, una verdad de Dios cambia tu realidad. Ya regresamos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Seguimos, avanzamos. Una vez más, estamos en el programa Café Pastoral, animándole para que usted esté ahí atento a la palabra, esté atento a estos principios que van a cambiar la realidad, van a transformar las situaciones, porque sé que en los hogares, en las familias, en la vida de las personas hay problemas, hay dificultades, pero hay una palabra de Dios que cambia nuestra realidad. Recuerde que la Biblia dice que la palabra de Dios, ella trabaja, actúa en nuestras vidas. También la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y esto va a producir fe en ti para que tú y yo podamos nosotros cambiar esos diagnósticos negativos en promesas de Dios. Pastor Leonardo. Así es, Pastor Miguel. Entonces, estamos hablando del primer código, que es: desafía tu realidad con la palabra de Dios. Ahora, por ejemplo, muchas veces la sequía se manifiesta en el tema de salud. Hay pronósticos de salud, hay palabras que suelta en el tema de la medicina.
Entonces Isaías 53:5 declara: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir que siempre, la Biblia habla algo muy interesante. Dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos. ¿Cierto? Dice: los dardos de fuego del maligno. Es decir que cuando uno mira nuestra vida, todo el tiempo recibimos dardos. En la salud, en la familia, en la economía, en los planes, en los proyectos. Entonces, para cada circunstancia, ¿qué va a ser muy importante? La palabra que nosotros soltamos, la situación, cómo la enfrentamos. Muchas veces sentimos que ya no podemos más en lo que estamos viviendo. Decimos: ya no aguanto. Uno está todo el tiempo atendiendo personas y lo interesante que a veces uno atiende personas que tienen una buena profesión, un buen trabajo, porque el tema que vive hoy el mundo, el flagelo de la depresión, de la tristeza, de la soledad, no solamente lo enfrenta el que estaba con un problema de hogar, de familia, sino que también lo enfrenta gente que está muy bien económicamente, ¿cierto? Y uno muchas veces dice: ¿cómo avanzo? ¿Cómo salgo? Siento que no puedo, siento que hay una carga que no me permite levantarme. Entonces Isaías 40, 29 al 31 dice: él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a quien no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así es. Y fíjese, pastor Leonardo y oyente y televidentes, que la palabra es: desafía tu realidad con la palabra de Dios. Y mientras usted estaba diciendo todo esto, me traía a la mente lo de nuestro pastor José Satirio, que dice que cuando llegó a Cúcuta se subió a los cerros de Atalaya y los cerros de la Libertad, y desde ahí soltaba la palabra, oraba, bendecía. Entonces, ¿cuál era la realidad de Cúcuta en aquel entonces? Y fíjese que la palabra de Dios cambió la ciudad, cambió la realidad. Así que esta palabra, mi querido oyente, mi querido televidente, precisamente es para esto, para que te apropies de las promesas de Dios que cambia esos pronósticos negativos. Y el pastor Leonardo en esta mañana nos está compartiendo sobre Elías en una sequía, en una situación que él tuvo que pararse en la brecha, creer la palabra de Dios y soltarla, y Dios respaldó esa palabra. Así es, Pastor Miguel. Y hoy, pues, por la palabra, los invitamos para que no haga parte de sumarse a las dificultades, a la crisis. Sabemos que hay una realidad, pero Dios nos dio el poder y la autoridad para soltar siempre una palabra. Sabemos que todo fue creado por la palabra, y nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Hoy te invito para que sueltes una palabra a la dificultad, a la enfermedad, a lo que vive tu familia. Cuando tú y yo hablamos palabras que bendicen, soltamos palabras, esa palabra tiene un poder creativo. Tú no lo sientes en el momento, tú sientes que todo está igual. Pero yo he aprendido en este proceso de conocer las Escrituras que cuando tú sueltas una palabra de Dios, como lo estamos compartiendo esta mañana con el pastor Miguel, entonces esa palabra queda gravitando en el ambiente. La palabra tú la sueltas, ¿cierto? Parece que no sucedió nada, pero esa palabra va a quedar en el ambiente, pero va a transformar tu entorno. Hoy vemos, como dice el pastor Miguel, una ciudad transformada, una ciudad que nadie daba mucho por ella, pero se transformó por medio de un hombre que le creyó a Dios, un hombre que vino con una promesa de Dios. Colombia, una tierra feliz, y hoy creemos que esa promesa cubre nuestra nación en toda la extensión del territorio, y por eso no podemos nosotros dejarnos afectar por las circunstancias. El dardo viene para desanimarte, para robarte la paz, la alegría, el gozo, las promesas, los proyectos, los planes y propósitos, pero la palabra viene para transformarte y para bendecirte. Hoy te animamos en el nombre de Jesús de Nazaret a que te atrevas a soltar una palabra. Ya no diga más, no puedo. Ya no diga más, hasta aquí llegué. Ya no diga más, todo se acabó. Más bien diga, cuando a partir de hoy voy a empezar a ver los milagros. Yo le cuento algo cotidiano, pastor Miguel. A veces
Mi esposa me dice, amor, mira, se acabó esto, se acabó lo otro, en la casa, en el mercado. Yo le digo, gloria a Dios, ahora empiezan los milagros. Sí. Así es, entonces esa es la palabra en esta mañana, tener ese espíritu de fe. Pastor Leonardo y oyente, mire, y quiero compartir algo aquí en 2 de Corintios 4:13. Dice el texto, pero teniendo el mismo espíritu de fe, ¿verdad? Conforme a lo que está escrito, la palabra de Dios, conforme a lo que está escrito, dice, creí, por lo cual hablé. Lo mismo está haciendo el profeta. Él tiene un espíritu de fe y él creyó en el Dios Todopoderoso, en su palabra, y él la soltó. Y en esta mañana volvemos a reiterar, tú puedes cambiar tu realidad, tu situación, cuando tú te apropias de las promesas de Dios, cree la palabra y tú la profetizas. El pastor Leonardo nos decía en esta hora que cuando hay una dificultad de enfermedad, entonces tomamos la palabra. Entonces usted se fue a Isaías capítulo 53 y por las llagas de Jesús nosotros fuimos sanados. Entonces esa verdad va a cambiar nuestra realidad. Sí, pastor, mira, a veces sucede algo muy interesante y yo escucho muchas veces la gente decir, por ejemplo, tengo un malestar en mi cuerpo, tengo un dolor aquí y es el mismo dolor del que se murió mi abuelito o mi papá o mi tío. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno viene el dardo, porque el enemigo envía dardos todo el tiempo y el dardo te hace sentir que estás enfermo. Pero es allí donde yo necesito entender que Dios me dio, y de hecho Efesios lo declara, ¿cierto? La espada del Espíritu. O sea, la espada es un elemento ofensivo. Ahora, no ofensivo contra mis seres queridos, ¿cierto? No ofensivo, sino ofensivo contra el dardo del enemigo. Esa palabra, la espada, que es un elemento que ataca la obra del enemigo. Si el enemigo me dice no puedo, Dios dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es, mi querido oyente, no se mueva porque al final vamos a orar para que Dios haga un milagro en tu vida. Ya continuamos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Avanzamos en esta preciosa mañana, en este precioso día. El tiempo avanza y nosotros también avanzamos con una palabra de bendición que sé que Dios va a obrar milagros. Recuerde a aquel hombre que quería que Dios hiciera un milagro y le dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Así que hay que soltar la palabra, hay que creer al Señor. Recuerde que una palabra de Dios cambia tu realidad, cambia atmósfera. Y precisamente estamos preparando y equipando a los oyentes, a los televidentes. Aprendamos a apropiarnos de lo que son las promesas de Dios, a profetizar la palabra de Dios y no maldición y no malas noticias. Por eso el pastor Leonardo en esta mañana, en ese trabajo, está trayendo este tema muy hermoso. Así es, pastor Miguel. Entonces, el primer código fue desafía tu realidad con la palabra de Dios. Ahora, entonces, viene el segundo aspecto y se llama toma decisiones que glorifiquen a Dios. Algo interesante en Primera de Reyes 18:21 dice, el profeta dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Entonces hay algo interesante aquí, pastor Miguel, y es que Carmelo, el monte Carmelo, llega a convertirse en el monte de la decisión. Por eso hay un aspecto importante, porque tú sueltas la palabra, tú crees en Dios, pero después de eso viene una decisión. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a creer en Dios? ¿Vas a esperar en Dios? ¿Te vas a desesperar? Y algo interesante es que las decisiones son las semillas que construyen nuestro destino. Todo lo que hoy estamos viviendo nosotros en cada área de nuestra vida depende de qué decidimos ayer, hace una semana, hace un mes, hace un año, dependiendo de las circunstancias que estamos viviendo. Por eso, hoy debemos tomar decisiones correctas que glorifiquen a Dios. Preguntémonos, cada vez que enfrentemos situaciones, si lo que estoy decidiendo me bendice, si glorifica a Dios o si suma a la dificultad que estoy viviendo. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Excelente, ahí está la palabra, mi querido amigo, mi querido oyente, y es lo que estamos hablando en esta mañana con el pastor Leonardo,
esos códigos, esos desafíos, ¿verdad?, que vienen de parte del Señor. Y usted dijo algo, las decisiones es algo muy, muy importante que se debe tomar. Y Elías, él tomó decisión, dejarse morir por la sequía o dejarse matar por el problema, o levantarse e ir delante de Dios y desafiar el problema. En esta mañana la palabra es, nosotros tenemos que desafiar todos esos problemas con la palabra de Dios, cambiar la realidad, cambiar la situación, porque hay muchas situaciones que se están viviendo negativas, pero solamente la palabra de Dios transformará esas realidades. Así es, Pastor Miguel. Entonces, hoy Dios nos dice, desafía tu realidad, pero después que la desafíes, ahora toma decisiones que vayan alineadas a la palabra que está soltando. Por ejemplo, yo pensaba y decía, ¿qué decisiones tienen el poder de abrir los cielos? Por ejemplo, ¿qué decisión en mi vida abre los cielos? Primero, decida servir a Dios. Es importante ver por la palabra que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir que cuando tú y yo entendemos que Dios nos dio una capacidad, un talento, un don, una profesión, una empresa, y ella aporta para el reino, los cielos comienzan a abrirse. Así es. Y eso es muy importante porque usted decía al principio, hay gente que tiene los cielos cerrados. O sea, se le cerró todo en la vida. Pero la única manera, y como dice la palabra, que cuando Dios abre una puerta, ¿verdad?, no hay quien la cierre. Entonces, ¿y cómo lo hacemos? Cuando le creemos a Dios y a su palabra y comenzamos a desafiar esas situaciones. Pero vuelvo y le repito, la palabra de Dios. Y usted también lo aclaró ahorita para los oyentes y televidentes, de que la Biblia es la espada del Espíritu, ¿verdad?, y que con ella nosotros podemos defendernos de todas esas situaciones que se están viviendo en estos tiempos. Así es. Entonces, hay que tomar la decisión de servir. El mejor momento para servir es hoy, no es mañana. Y el servir abre los cielos. Ahora, otra decisión también que tiene el poder de abrir los cielos se llama decide vivir en santidad. Me impacta, Pastor Miguel, que Josué, capítulo 3, verso 5, dice la escritura, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Es decir que tu mañana, mi querido oyente y televidente, tu mañana no depende de la circunstancia, tu mañana no depende del entorno, tu mañana no depende de lo que diga la economía mundial. Tu mañana y mi mañana depende de apartarnos para Dios, decir voy a agradar a Dios con mi forma de vivir, con mi trabajo, con mi servicio. Así que hoy te animo, porque la decisión de apartarnos para Dios y vivir para Él tiene una extraordinaria proyección, porque dice Jehová hará mañana maravilla. Yo no sé qué tú estés viviendo hoy, pero hoy Dios te dice, alíñate a los principios de la palabra, porque esos principios te van a abrir los cielos, te van a llevar de estar en lo más bajo a ser cabeza en el nombre de Jesús. Así es, y ahí está la palabra, ahí está esta orientación que es muy buena para todos los oyentes y televidentes, Pastor Leonardo. Ahora, nosotros sabemos que hay muchos oyentes, televidentes que están ahí esperando que nos unamos a orar por ellos. Entonces, precisamente este programa Café Pastoral, no solamente traemos principios bíblicos para la palabra, sino que también sacamos un tiempo para orar por las necesidades y creemos que hoy Dios puede hacer un milagro en la vida de las personas. Aquí nosotros en la mesa de trabajo los vamos a unir y vamos a orar por todas estas necesidades y por todos estos oyentes, y que hay mujeres que están diciendo, yo quiero que oren por mí, que oren por mi familia, y otros que dicen, yo quiero que ore por mi salud, otro que ore por mis hijos, por la empresa. Entonces este es el momento propicio para que oremos por todos los televidentes. Así es. Entonces yo quiero cerrar para que oremos otra decisión importante que tiene el poder de abrir los cielos, y se llama decide creer en Dios a pesar de las circunstancias. Juan 11, verso 38 en adelante dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Sí. Es hoy, mis queridos oyentes y televidentes, yo creo que Dios va a hacer hoy un milagro.
cuál es el aspecto bíblico. Desafía tu realidad con la palabra de Dios y toma decisiones que glorifiquen a Dios. Lo demás es historia. Oremos, pastor, por favor. Padre bendito, gracias te damos. Así es. En este día maravilloso. En el nombre de Tu Jesús. palabra dice, este es el día que hizo el Señor. Así es, Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Así es, Señor Dios. Hoy me uno con el pastor Miguel. Sí, Señor Dios. Me uno oramos. en un espíritu. Sí, Señor. Padre, y tu palabra dice que En el nombre de uno Jesús. harán huir a 1000, Sí, Señor dos Dios. harán huir a 10,000. Así es, Y el Señor amado. poder En del el nombre de acuerdo Jesús. tiene la bendición. Dijo Oh. Jesús, lo que pidan al Padre en mi nombre, Sí, yo Señor lo haré. Dios. Y hoy suelto una palabra juntamente con Pastor Sí, Miguel Señor Dios. sobre tu pueblo, sobre el empresario, Milagros, sobre el sanidad. profesional, sobre Sí, Señor. esa mujer que está viviendo una dificultad, Así que es, siente Señor que ya Dios. no hay salida, sobre ese Obra, joven, obra, sobre obra, ese obra. niño, Obra, sobre Señor Dios. esa persona que Obra, está Padre allí eterno. escuchándonos En el nombre de en Jesús la radio Nazaret. o viéndonos, que Así cree es, que Señor ya Dios. todo acabó para él. Cuando humanamente todo acaba, es cuando Sí, Señor empiezan los milagros de Dios. Hoy soltamos una palabra de fe para que tu pueblo se Sí, atreva Señor Dios. a desafiar su realidad con una palabra de Dios, con la palabra que bendice y para que tome decisiones que glorifiquen el nombre del Señor. Hoy lo bendecimos, Señor, y creemos que será un día de victoria, que el mes cerrará viendo la gloria de Dios. Así Y lo es. pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Amén. Ahí está la oración, mi querido amigo, mi querido oyente, y nos vemos en la próxima. Bendiciones.